El tema para hoy, requisito descuidado por el cristianismo. Quiero invitarles que inclinen su rostro para orar. Dios nuestro, hemos descuidado varias cosas como cristianos, pero este es un requisito imprescindible y por no entenderlo, por no conocerlo, podemos estar desperdiciando la salvación que tú nos ofreces. Por eso necesitamos estudiar este tema. Bendice a los que están escuchando este tema en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos que vayan en su imaginación a una ladera en una montaña donde Jesús predicó su primer sermón público. Este sermón está registrado en el Evangelio que escribió Mateo. Mateo es uno de los escritores, de los evangelistas, que escribió especialmente para el pueblo judío, para la nación judía. No voy a dar muchos más comentarios acerca de este escritor, pero sí quiero que noten que este sermón de Jesús es el sermón con el cual él comienza su ministerio público. ¿Ustedes saben dónde está escrito este sermón en el libro de Mateo? Si no saben, no importa, porque lo vamos a aprender. En verdad está escrito en 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Es un extenso sermón y su tema central es el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesús viene a presentar el reino de los cielos y los requisitos necesarios para entrar en el reino de los cielos. ¿Les interesa ese tema? La gente que estaba delante de Jesús en aquella oportunidad estaba muy entusiasmada con lo que Jesús decía. Yo espero que nosotros también nos entusiasmemos con lo que Jesús decía y con lo que la Biblia dice y algunos pensamientos que voy a procurar compartir con ustedes. Les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Vamos a leer allí lo que Jesús escribió, o dijo, perdónenme, lo escribió Mateo, lo que Jesús dijo por ahí en la mitad del sermón. Él dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y terminó diciendo en esta sección: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando Jesús está haciendo esta presentación, Él tiene frente a Él a un pueblo que estaba siendo maltratado por el Imperio Romano. Estaban viviendo en una injusticia tremenda. Y el reino que Dios ofrece es diferente al reino de los humanos. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en el reino de los humanos. Y en el reino de los humanos la injusticia es lo que predomina. Y en verdad, en nuestros días,
Esta es nuestra triste realidad. No voy a hablar mucho más de eso porque esta realidad es nuestra. Hay injusticia y clamores de justicia por todas partes, pero ¿se consigue la justicia? Creo que por el movimiento de sus cabezas estamos de acuerdo. No hay injusticia, no hay justicia, en este mundo. Quiero invitarles a que vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. En el libro de Isaías, nosotros vamos a encontrar allí la realidad del pueblo de Dios. En aquel tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por años había estado viviendo en el territorio que Dios le había dado para que se implantara allí las normas del reino de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en la trampa de Satanás y en lugar de implantar las normas que Dios quería que se implantaran, ellos implantaron las mismas normas que todos los reinos que los rodeaban. Incluso ellos quisieron tener su propio rey. Dios aceptó el deseo de ellos sabiendo que eso les iba a traer malas consecuencias. Pero Él no nos obliga, Él no nos fuerza, nos da la posibilidad de elegir. Israel lo hizo. Sin embargo, noten lo que Él dijo a través del profeta Isaías. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, su rostro para no oír. El problema está en que Dios ya no quiere salvar al ser humano. El problema está en que Dios no escucha al ser humano y por eso hay tanta injusticia. Según la presentación que hace Isaías, en su tiempo, alrededor de 700 años antes de Cristo, en su tiempo no era el problema en Dios, sino el problema estaba en ¿quién? En nosotros, los seres humanos. Porque nuestros pecados, nuestras iniquidades son las que hacen separación entre Dios y nosotros, y entonces pareciera como que Él no nos escucha, pero en verdad Él siempre nos escucha. Mire lo que siguió agregando Isaías. Porque vuestras manos están ¿qué? Contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad o de pecado. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestra lengua. Yo no sé cuán buenos son ustedes para mentir, pero a veces yo me agarro mintiendo y me preocupo. Y me preocupo porque a veces nos sentimos protegidos porque estamos en la iglesia. Pero la iglesia no es suficiente para limpiar lo que hay dentro de mí. Y la mentira es un problema que tengo que solucionar. La maldad está dentro de nosotros también. El versículo 4 termina diciendo, no hay quien clame, ¿por qué? Por justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Confían en qué? Confían en vanidad. ¿Y hablan qué? Y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Aquí está haciendo una ilustración. Concebir maldades, ¿qué significa? Que en la mente pensamos la maldad y entonces da como resultado el pecado.
El problema entonces aquí en esta presentación que hace Isaías está presentado en forma para mí clara, y por si hay alguno que no lo ha visto con esa claridad, quiero destacar: el problema no está en Dios, no es que se ha cortado su mano para salvar, no es que Él ya no nos quiere escuchar. El problema es que nuestro pecado que se origina ¿dónde? En nuestra mente, da como resultado el que hablemos vanidad, el que hablemos injusticia, el que hablemos contra la verdad y que pequemos. Por eso el reclamo de Dios: no hay quien clame por justicia. En el tiempo de Jesús y posterior al tiempo de Jesús, el apóstol Pablo escribió una carta a los romanos. Los romanos eran mayormente personas que pertenecían ¿a qué pueblo? ¿Al pueblo judío o al pueblo gentil? ¿Vivían en Roma? Sí, habían muchos judíos, claro que sí, pero también habían personas que no eran judías. Pero ya todos en ese tiempo claramente se llamaban cristianos. Y miren lo que él les escribe en el capítulo 3 de esta carta a los romanos. Vamos a leer allí versículos 9 en adelante. Pongan atención a la declaración que hace Pablo. El versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Voy a parar allí un poquitito. No sigan leyendo. Cuando él dice somos nosotros mejores que ellos, les pregunto, ¿a quién se refiere ese ellos? Yo sé, ustedes difícil que lo puedan saber a menos que hayan estudiado lo que está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Romanos. En el capítulo 1, él habló de el problema que tenían los judíos, los gentiles. Los gentiles se han apartado de Dios, dejaron a un lado todo lo que era de Dios y siguieron dioses falsos. Pero luego él en el capítulo 2 él habla que los judíos también lo hicieron. Por lo tanto, en el capítulo 1 y el capítulo 2, él acusó a los judíos y a los gentiles de haberse apartado de Dios y estar bajo pecado. Pero ahora él dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se está refiriendo el nosotros? Muchas gracias. Ya no es a los judíos, ya no es a los paganos, ahora se está refiriendo a los cristianos. Y les pregunto, ¿eso es para nosotros también? Porque nosotros también nos consideramos cristianos. Por lo tanto, miren lo que él dice. ¿Somos nosotros, los cristianos, mejores que los paganos o que los judíos? ¿Y qué dice a continuación él? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el problema con nosotros como cristianos? Que nosotros no somos justos. En el tiempo del pueblo de Israel, el reclamo de Dios era que nadie busca la justicia. Y ahora, en el tiempo de Jesús y posterior al tiempo de Jesús, el reclamo sigue siendo el mismo. No hay justo ni aún uno. El versículo 11 dice: no hay quien entienda. ¿Me están siguiendo todos? ¿Qué significa que no hay quien entienda?
¿Qué dice a continuación? No hay quien busque a Dios. Miren, estamos preocupados de muchas cosas. Y no son cosas malas, no estoy hablando que estamos preocupados de cosas malas. Pero no estamos buscando a Dios y por eso no podemos entender. Por eso no podemos entender. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron ¿qué? No lo dije yo. Lo dice la palabra. Hermanos, noten, como cristianos, aquí no dice que no sabemos el camino. Como cristianos, ¿qué dice? Nos hemos desviado. Y el hecho de habernos desviado nos transforma ¿en qué? En inútiles. Es duro, yo sé, es duro, pero tenemos que asimilarlo. Tenemos que aceptarlo porque es para nosotros como cristianos. Luego sigue diciendo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Alguno de ustedes me dirá, bueno, ya vimos lo que pasó con el pueblo de Israel, necesitaban justicia. Ya vimos lo que pasó en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva, que necesitaban justicia, que de nuestro tiempo, que de nuestra iglesia cristiana en nuestros días. Y ustedes ya saben, cuando yo digo iglesia cristiana no me refiero solo a una denominación. Yo me refiero a todos los cristianos. No me importa de la iglesia que tú seas. Es para todos los cristianos el mensaje. Y todos los cristianos tenemos un problema anunciado ya por Jesús en la revelación que le dio al apóstol Juan. Les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Dios le presentó cómo iba a ser la iglesia cristiana al fin del tiempo. La iglesia cristiana del tiempo del fin es presentada con un símbolo muy interesante, con el nombre de Laodicea. Laodicea significa la iglesia del juicio. Vamos a leer el capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí la palabra ángel en verdad no se refiere a los ángeles celestiales. Se refiere a los ángeles que hay en la tierra, y alguno me estará mirando con preocupación. Es más de una vez nosotros decimos que hay personas que son angelitos, ¿no? Bueno, la palabra ángel en verdad aquí se refiere a un mensajero. Y aquí se refiere al mensajero que estaba al frente de la iglesia de Laodicea. Cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia, unas más grandes, unas más chiquitas. Hay iglesias que se componen de dos personas, el esposo, la esposa. Hay iglesias que tienen más personas porque se incluye a los hijos. El hogar, la familia es una iglesia. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, porque la palabra iglesia significa congregación. Por eso Jesús dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así es que ustedes ven, aquí todos nosotros pertenecemos a esta iglesia de Laodicea. Y el mensaje viene de el amén. No estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero este es un nombre que se aplica a Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y Él da este mensaje. Así es que les invito a que prestemos atención. Versículo 15.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y ahora viene una advertencia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es esto lo que Dios quiere hacer con su iglesia? No, esto es una advertencia. Esta es una advertencia para cada miembro de la iglesia. Queramos o no, Jesús nos está haciendo una radiografía, si me dejan decirlo así. Nos está presentando cuál es nuestra situación. Noten que esto fue escrito ya casi 2000 años atrás. Cuando fue escrito, la situación del mundo no estaba como está en nuestros días. Pero qué extraordinario cómo Dios, por ser Dios, conocía cuál iba a ser nuestra situación como iglesia cristiana en el tiempo del fin. ¿Cuál es nuestra triste situación? Que no somos ni fríos ni calientes. ¿Cómo somos? Según la presentación que hizo Jesús. Somos tibios. No voy a hablar tanto de la tibieza porque lo que me interesa es la solución. Así es que vamos al versículo 17. No solo somos tibios, sino que también presumimos de algunas cosas. Porque tú dices, ¿soy qué? Soy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Necesitamos prestar atención a la segunda parte de este versículo. Porque aquí está nuestra realidad. Y nuestra realidad es que tenemos necesidad de muchas cosas. No solo de una, de muchas cosas. Porque somos desventurados. ¿Qué significa ser desventurado? A ver, empiezo mejor preguntándole, ¿qué significa ser bienaventurado? Ahora pueden decirme lo que significa ser desventurado. ¿Sí resultó más sencillo entenderlo ahora? Yo no quería decirlo porque una vez dije algo parecido en un lugar de trabajo y tuve un tremendo problema porque me dijeron que yo estaba insultando a la gente. Pero esto es lo que dice la Biblia. Esta es la condición en que estamos. No somos felices. Y no somos felices porque pensamos que está todo bien, pero no está todo bien. En nuestra mente nosotros estamos creídos que está todo bien, pero no está todo bien, por eso no somos felices. Somos miserables, nos creemos ricos, pero somos miserables. Y ustedes ya se dan cuenta que no solo habla aquí de lo económico, porque hay algunos que tienen suficiente dinero. Sin embargo, todavía siguen siendo infelices. Pobres, ciegos, desnudos. Leamos lo que dice Dios a su pueblo hace más de 700 años antes de Cristo, lo que significaría casi 2700 años atrás. Recordemos que al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿cuál era el reclamo de Dios? Ya se olvidaron. Nadie busca la justicia. Ese es todo el problema. Nadie busca la justicia y todos están siguiendo los deseos de su mente, de su corazón.
sin preocuparse de la justicia. ¿Cuál es el problema de la iglesia en el tiempo de Jesús? Que no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es nuestro problema? Ustedes ven, ahí estaba la presentación de la iglesia cristiana, dividida, diversificada. No sé si pudieron identificar a su propia iglesia en esa lámina. ¿Cuál era la promesa de Dios 700 años antes de Jesús? Y abramos otra vez nuestra Biblia en el libro de Isaías. Y volvemos al profeta Isaías porque Dios da el mensaje con la misma persona al pueblo de Israel por largo tiempo. Después usó a otros profetas, pero uno de los principales fue Isaías. ¿Qué dice el capítulo 54, versículo 14 y 17? ¿Cuál era la promesa de Dios para su pueblo en ese tiempo? Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, en algunas versiones dice, y de terror, no tengas miedo, no tengas terror, porque no se acercará a ti. ¿Cuál es la promesa de Dios para su pueblo después de lo que les iba a suceder? ¿Lo notaron? Con justicia serás adornada. ¿Qué dice el versículo 17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y van a venir problemas, sí, van a venir problemas. Serios problemas por haber desoído la voluntad de Dios. Pero la promesa de Dios es que su iglesia iba a ser adornada con justicia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Y cómo termina el versículo? Esta es la herencia ¿de quién? De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La versión que generalmente se usa, por eso es la que empleo yo para presentar este tema, la Reina Valera 60, tradujo así este pasaje. Pero ahí hay una palabra que me gustaría que la vieran de otra manera. La palabra salvación, de mí vendrá. La palabra salvación no está mal, pero la mejor palabra que debiéramos poner allí la encuentro en la Nueva Versión Internacional, y por eso voy a compartir con ustedes este pasaje. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, y toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Qué cosa? La justicia que de mí, dice Dios, procede, afirma el Señor. En el versículo 14 estaba la promesa que la iglesia iba a ser adornada con justicia. Y en el versículo 17 dice que esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que procede ¿de quién? Que procede de Dios. No se olviden de este pensamiento. Este es el pensamiento que vamos a continuar en nuestros próximos estudios. Recuérdenlo, por favor. Márquenlo allí en su cerebro y marquen estos textos para que los tengan presentes. Volvamos al tiempo de Jesús. Ustedes ven, 700 años antes de Jesús, Dios le anunciaba que la justicia iba a adornar a la iglesia. Y llegó la justicia. Porque la justicia, así como la verdad, es una persona. Si yo les pregunto,
qué persona es la justicia, ¿qué me van a decir? Es Jesús. Jesús es la justicia. Así como Él es el camino, la verdad y la vida, Él también es la justicia. Es la justicia enviada por el cielo. Por eso Él tenía, en su presentación en el Sermón del Monte, tenía un comienzo donde no dejó a un lado este importante tema. Miren lo que decía, es lo que comúnmente nosotros llamamos las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 6. Allí dice, bienaventurados los que tienen, ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Entendieron lo que quiso decir Jesús allí? El reclamo 700 años antes era, no hay quien busque la justicia. En el tiempo de Jesús, ¿cuál era el problema? Que tampoco había quien buscara la justicia. Pero Jesús dice, van a ser felices, van a ser bienaventurados, ¿quiénes? Los que tengan hambre y sed de justicia. ¿Y la promesa cuál es? Van a recibir todo lo que necesiten con relación a la justicia. En el mismo sermón, ya lo vimos, pero ahora lo quiero destacar otra vez. Mateo capítulo 6, versículo 33. Allí Jesús dijo, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, ¿y qué más? El reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Y todas las cosas materiales, todo lo demás que necesitamos. No lo que queremos. Aquí está una pequeña, gran diferencia. Muchos quieren muchas cosas y le piden a Dios que les dé muchas cosas. Pero pocas veces pedimos lo que necesitamos. Y la promesa de Dios es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Aquí está nuestro problema. Voy a decir mejor mi problema. Mi problema es que yo quiero que Dios me dé las cosas que quiero. Pero Él no siempre me puede dar lo que yo quiero, porque lo que yo quiero no va a contribuir para que yo pertenezca al reino de Dios. No va a contribuir a que yo sea un representante de la justicia. Pero si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Todavía quiero llevarlos al libro de Apocalipsis para que vean lo que Jesús nos dice a la iglesia cristiana del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21 vamos a leer. Vamos a leer desde el 18, en adelante. Ahí hay un error en la escritura. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto yo te aconsejo, después de habernos dicho que éramos pobres, infelices, desnudos, ciegos, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas realmente rico. Parece que hay un concepto diferente a la riqueza que nosotros tenemos. Para nosotros ser rico significa tener casas, tener muchas cosas. Para Dios parece que hay otro concepto de riqueza, pero Él está dispuesto a hacernos ricos, pero a la manera como Él
entiende que debemos ser ricos. Y para eso necesitamos comprar oro refinado en fuego. Algunos de ustedes tal vez se están preguntando qué significa ese oro refinado en fuego. Por razones del tiempo no voy a dar toda esa explicación, pero no se pierdan los próximos estudios porque vamos a seguir ampliando este tema. Lo que queremos destacar es que Dios espera de nosotros que busquemos la justicia, que amemos el reino de Dios y su justicia para que Él pueda darnos todas las cosas. Aquí en esta presentación para la iglesia del tiempo del fin, además de invitarnos a comprar oro refinado en fuego, ¿qué más debemos comprar? A las damas les gusta mucho esta parte. Muy bien, vestiduras. Pero no vestiduras cualquiera, son vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. ¿De qué está hablando aquí? Sí, yo sé, algunos están entendiendo, algunos ya lo han estudiado, pero si usted no lo ha estudiado, le invito a que lo haga, y si no lo hace, le invito a que nos siga acompañando, porque vamos a hablar de estas vestiduras blancas en nuestros próximos estudios. Lo tercero que nos ofrece para que compremos: colirio. ¿Con qué propósito? Para que dejemos de ser ciegos, para que podamos entender lo que Jesús quiere hacer con nosotros. El versículo 19 dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? Si alguno de ustedes se está sintiendo tocado, se está sintiendo golpeado por la presentación de esta palabra, recuerde que es Jesús quien escribe esto. Yo simplemente estoy transmitiéndole lo que Jesús me dijo a mí. Y yo doy gracias a Jesús porque Él me ama, y porque Él me reprende, y porque Él a veces necesita también castigar. Eso es parte de la justicia. Sé pues celoso. ¿Qué leen ustedes? Me gustaría que lo leamos fuerte porque es una palabra clave en nuestra propia experiencia cristiana. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, tenemos que ser celosos y ¿qué cosa? Y arrepentirnos. Aquí está la clave para comenzar a recibir la bendición de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, allí Dios puede empezar a hacer el trabajo. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor puede darnos su justicia. Y les repito, no se pierdan nuestros próximos temas, porque vamos a seguir hablando acerca de esa justicia. El versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no es solo oír, sin embargo. Tiene que abrir la puerta del corazón, la puerta de la mente. Nuestra mente en este momento puede estar en cualquier otro lugar, menos en este. Estás desperdiciando la oportunidad que Jesús te está dando de entrar en tu mente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Podría pasarme mucho tiempo explicando esta expresión. Esta es una expresión que nos habla de intimidad. Se pueden dar cuenta, ¿cierto? Entrar para cenar y que cenemos juntos es una tremenda invitación que nos hace Jesús. Versículo 21 dice:
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Debería terminar, pero voy a tomarme unos minutos más para que veamos cómo fueron las reacciones a los llamados, a las invitaciones que Dios hizo a través de la historia. Volvamos a mirar al pueblo de Israel antiguo. Volvamos a mirar al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías. Ambos profetas anunciaron que si no cambiaban su manera de vivir y relacionarse con Dios, el resultado iba a ser la esclavitud. Se iban a ir en cautividad. Y por eso quiero mirar esos resultados rápidamente con ustedes. Dios invitó a través de los profetas a su iglesia a que se arrepintiera, a que corrigiera el rumbo, a que viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado con el pueblo de Israel de 600, 700 años antes de Jesús? Fueron llevados cautivos. Perdieron su tierra, perdieron su identidad, perdieron su templo, lo perdieron todo. Hasta sus nombres les cambiaron. Pero no quiero enfatizar lo negativo. Quiero enfatizar algo que a mí me llama la atención. Quiero enfatizar que a pesar de esta tragedia nacional, hubo un remanente fiel. Hubo un grupo de gente joven, y por eso esperamos siempre mucho de los jóvenes. Gente joven que estuvo dispuesta a permanecer fiel a la voluntad de Dios. Y Dios pudo manifestar su poder a través de ellos. No necesito hablar de ellos, ¿verdad? Ustedes me pueden nombrar a alguien que ustedes recuerden de ese remanente fiel. Oh, muy bien. Y yo estoy pensando en otra muchacha también, en Esther. Esther también, sí, la recuerdan, ¿verdad? Voy a llegar hasta ahí. Ustedes ven, siempre hubo un remanente fiel a Dios. Siempre. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesús? Su iglesia, que tuvo el privilegio de tener a la justicia personificada, tuvo el privilegio de tener a Jesús en su medio. ¿Qué gritó cuando Pilato les preguntó qué hacía con él? ¿Recuerdan? Crucifícale. Mátalo. Mátalo. ¿Será posible su iglesia pidiendo que sea muerta la justicia? ¿Cómo se sentiría Dios? No hay justo ni aun uno. Pero no quiero destacar lo negativo. Quiero destacar que también hubo un remanente fiel. ¿Pueden nombrar algunos de esos que pertenecieron a ese remanente? Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Hay varios que se aferraron a la justicia de Dios, creyeron en Jesús y siguieron adelante con el Evangelio, con la buena nueva de la justicia divina. Y llegamos al tiempo del fin. En el tiempo del fin, especialmente el libro de Apocalipsis, si lo entendemos, si lo estudiamos bien, nos damos cuenta que termina todo en dos grupos. Un grupo mayoritario, y escúchenme bien, un grupo mayoritario que piensa que es rico, que piensa que lo tiene todo, que es tibio,
que no es ni frío ni caliente, pero que es ciego, pobre, desnudo, miserable. Pero me alegro que hay un remanente fiel. Y aquí es donde está la invitación de Jesús. La invitación de Jesús es para ti, es para mí. Que pertenezcamos a este remanente fiel. Siempre hubo un remanente fiel a través de las edades. Y va a pasar exactamente igual en nuestros días. Depende de quién. Depende de nosotros, de nuestra elección, de nuestra decisión. La promesa de Dios es que su iglesia va a ser adornada de justicia. La promesa de Dios es que el que tenga hambre y sed de justicia va a ser saciado. Por eso mi invitación en esta mañana es que, escuchando lo que dice la palabra de Dios, podamos tomar la decisión correcta. Salmo 140:13 dice: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. En el Nuevo Testamento, para que vean que hay armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones. No es que se ha cortado la mano del cielo para salvar. No es que se ha tapado los oídos para no oír. Nuestros pecados han hecho separación entre Él y nosotros. Pero Él está esperando que tengamos hambre y sed de justicia, de su justicia, que busquemos su justicia, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiero terminar con la invitación de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál debiera ser nuestro deseo, nuestro anhelo en nuestro corazón? Tener hambre y sed de justicia. Si no entendemos qué es lo que Dios nos está ofreciendo con su justicia, no se pierda en el siguiente tema donde vamos a seguir aclarando el significado de justicia, porque ustedes se dan cuenta cuán importante es para el cielo. Jesús lo enfatiza. Es verdad, no hay justo ni aun uno, sin embargo, Dios nos ofrece su justicia. Que el Señor nos ayude a desear conocer más la justicia de Dios. Es mi oración en esta mañana. Inclinemos el rostro para orar. Dios nuestro, gracias por tener misericordia con nosotros. Gracias por invitarnos todavía a buscar el reino de Dios y su justicia. Oh Señor, que este pensamiento domine nuestra mente durante esta semana, para que por nosotros mismos busquemos en tu palabra esa justicia tuya. Te ruego, Padre, que los que no entienden lo que significa tu justicia,
sintamos el deseo de seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.